Epa, compadre, la hojilla. Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos... Hija, el pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Yo pudiera estar Nuestro descansando. socialismo en el siglo XXI, en Venezuela. Tengo hijos, tengo nietos. Un chinchorro. Una sabana. Esta mañana yo venía por la sabana, porque dormí por allá en Barinas. Pero recorrí, di una vuelta temprano, porque me gusta la sabana. Y le dije a los, me dijo mi sargento que anda conmigo, me dijo, ¿quiere oír música? Ponla pues. Y entonces me puso a Cristóbal, le dije, ponme Eneas ahora. ¿Cómo estará el viejo Eneas? Le dije, averígüenme. Y veo el maíz que va creciendo. Y veo más allá la costa del río y sé que va al Santo Domingo. Y oigo la voz de Eneas Perdomo y le juro que de repente una lágrima brotó por aquí. Por aquí una y por aquí otra. Con un trago de café. Porque yo añoro esta sabana. Yo añoro la vida sabanera. La amo. Ahora yo trato de cumplir con lo que la vida me ha impuesto, como ustedes también lo hacen. Ahora, miren, yo estudié bastante de liderazgo. Vamos a graficarlo aquí porque eso tiene también, eso no es solo filosófico o teórico, no. Y no solo es práctico, es científico. Yo puedo decirlo con mucha modestia, lo digo, pero yo estudié la ciencia del liderazgo. Yo creo que es una ciencia. Es un conjunto de elementos que tienen fundamentos científicos, pues. Bueno, me gustó. E hice mucho, mire, yo hice experimentos, ¿saben? Donde yo era mi propio experimento. Y un grupo de hombres. Me tocó comandar unidades militares en distintas situaciones. Me tocó crear un movimiento revolucionario. Me tocó una noche decirle a 500 hombres, vamos a alzarnos esta noche. Me tocó decirles también, 10 horas después, vamos a rendirnos esta mañana. Y me ha tocado, pues, vivir un poco. Entonces he vivido un poco lo que es el liderazgo en distintas situaciones, en la cárcel, sometidos a distintas presiones. Y bueno, y de presidente, un poquito, ¿no? Un poquito, pero me gustó siempre, desde que me nombraron comandante del equipo Bravo
de la tercera escuadra del segundo pelotón de la segunda compañía de cadetes, que yo tenía era 2 nuevos a mi mando. Yo dije, hay unos libros que se llaman liderazgo. Entonces me gustó. Incluso el liderazgo, yo recuerdo mis clases de liderazgo, que después me convertí en instructor de liderazgo. Hay una matriz de liderazgo y unas variables. Hay varias matrices. Yo puedo decirles con modestia que incluso una vez inventé una matriz. Tendré que buscar mis viejos cuadernos. Si aparecen, se los llevó el huracán a la mayoría. Pero yo escribía, leía, andaba siempre así, pensando, escribiendo cosas. Recuerdo una matriz clásica de liderazgo. Aquí la capacidad, aquí la voluntad. Y 4 estilos de liderazgo. 1, 2, 3, 4. Una matriz. Es decir, me explico. Si tú comandas o diriges o pretendes dirigir un grupo de personas que tenga baja capacidad para la tarea o las tareas específicas relacionadas y tienen al mismo tiempo un nivel bajo de voluntad, tienes que aplicar un estilo de liderazgo. Un estilo. Ese estilo tiene distintas formas de llamarlo. No tiene nada que ver con el autoritarismo, no. Se llama dirigir. Dirigir, es decir, el jefe, el líder, tiene que ser un director. Tiene que estar como el director de orquesta, indicando a cada rato, explicando al frente todo el tiempo como el director de la orquesta. Por eso se llama dirigir. Cuando el nivel de capacidad es superior, aquí, pero la voluntad está por debajo de lo normal, entonces el estilo es otro. Guiar. Se requiere mucha guía. El conductor, más que director, debe ser un guía, aun cuando también debe dirigir. Esto se refiere, ustedes saben, a acentuaciones. Acentuar en el carácter de uno u otro estilo. El tercero, con hombres o mujeres, un grupo de mucha voluntad, pero baja capacidad, apoyar. Y el cuarto, alta capacidad y alta voluntad, delegar. Y hay distintas variantes. Tú puedes colocar aquí, que es lo que yo inventé una vez, un nivel intermedio, porque me parece que no puedes saltar de 0 a 100, no. Esto tú puedes colocarlo 10, 20, 30, escala. Entonces yo hice mi propia escala para ir más al detalle, porque esto es muy genérico. Igual de capacidad, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, hasta 100. Y entonces tú vas colocando áreas. Bueno, en fin, perdónenme ustedes la digresión, pero aquellos que dicen que al proceso venezolano hoy le hace daño lo que ellos llaman el hiperliderazgo mío, bueno, yo les respeto esa opinión, no es que los rechazo, no. Pero es para discutirlo, pues. Vengan a discutir con el pueblo, sálganse de unos salones por allá y vénganse aquí a la fría. Váyanse por los llanos, váyanse por los barrios de Caracas. ¿Dónde está mi hiperliderazgo? Yo hago lo que creo debo hacer. Ahora, según ellos,
pudiera ser, según ellos, que yo tendría que, porque, ¿qué significa hiper? Hiper es algo que está sobredimensionado, ¿verdad? Está por encima de... Entonces yo debería bajar mi liderazgo. Ah, ¿eso es lo que quiere el enemigo? ¿No le parece? Ah, claro. Yo debería desaparecer. Ah, bueno, para mí en lo personal pudiera ser mejor perderme, agarrar vacaciones, por ejemplo. Yo tengo 10 años aquí y no sé lo que es vacaciones. Ni tengo previsto agarrar vacaciones. ¿No? Bajar el liderazgo, ¿dónde? ¿Dónde? Que me digan, pues. Que me digan, que le digan al pueblo, no a mí, porque no es, en verdad no es a mí. Pero yo en verdad creo, como me están tocando a mí, tengo derecho a refutar, a responder la crítica. No, yo creo que yo estoy haciendo el papel que me corresponde. Y más bien creo que en algunos temas yo debería meterme más. Yo debería meterme más. A veces más bien, miren, es que me faltó la tabla esa, me faltó algo. Me faltó algo que es producto del estudio de la tabla. Entonces tú, en base a la caracterización de los distintos grupos, tú haces el perfil de liderazgo. Este es un resultado. Claro, esto es totalmente teórico, abstracto. Yo creo que en algunos temas mi liderazgo está en ocasiones por debajo de donde debería estar. Eso sí lo creo. Eso sí lo creo. Pero bueno, son temas para el debate, ¿no les parece? Y la crítica. Pero también digo, hay muchos que se dicen chavistas, y en verdad no lo son. No lo son. No lo son. Y eso hay que tenerlo claro. Mi bandera es cafecito bien temprano en la mañana. Cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda. Mi bandera tricolor y 8 estrellas solidarias. Mi bandera es amuleto, el Chávez que me acompaña. Amarillo es el sol que nace al alba. Azulito es el cielo que me abraza. Y rojito el compromiso con mi patria soberana. Con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Muy bueno ese video. Yo hace poco, conversando con una persona a la que le envió un abrazo, Ana Maldonado, y que me la envió Erika Faría. Estuvimos hablando de este video me lo presentó, pero qué bueno está ese video. Y conversando con Ana Maldonado, del Frente Francisco Miranda, de los cuadros disciplinados, le dije, Chávez, cuando nosotros le preguntamos algo a Chávez, Chávez nos contesta. Chávez va a ser eterno por eso. Y si algo hay que preservar, son los videos del comandante. Sobre todo por las eternas discusiones de quién nació primero, si el huevo o la gallina, y de quienes tienen razón en la izquierda. Y hago esta crítica de la forma más modesta. Yo no voy a dar nombre. No voy a dar nombre. No me interesa.
Pero hay gente que se coloca frente a una máquina, frente a una computadora, y pasan 100 años de historia de la Unión Soviética por ahí, por las manos. Y Chávez combatió eso. Porque en la teoría, frente a una computadora, todo el mundo es bueno. Eso es muy sabroso. Y resulta que un campesino cuando está sembrando es más socialista quizás que el señor que está frente a una computadora escribiendo o creando teoría. Y sé porque lo conozco, sé porque los viví, sé porque estuve al lado de ellos. Y sé de algunos egos que vuelan altísimo y disparan rastrero. Pero Chávez siempre nos contesta. Lo que dice Chávez al final es totalmente cierto. La crítica cuando se convierte en una herramienta malsana o en una herramienta donde yo solamente tengo la verdad y más nadie, en donde no me importa destruir la revolución con tal de yo tener la razón, o con tal de que algún día me digan, ah, carajo, Mario tuvo razón. No, eso es lo peor. Lo peor de todo es hacer una crítica pensando en que al fin va a ser destructivo, pues. Y apostando a la destrucción, apostando a las divisiones. Y sobre todo en un momento en donde la oposición venezolana, en este momento la oposición venezolana, es eso que siempre ha sido, pero que hoy se demuestra total. No es nadie. Sin embargo, hay quien se va para Estados Unidos, se entrevista con Bernie Sanders, o aparece en el Washington Post o el Huffington Post. ¿Qué le llaman? Huffington Post, que es del grupo Prisa. Y que forma parte de un movimiento que como partido utiliza una página web. Repito, no tengo que ir más allá. Pero es que yo conocí todo eso. Yo lo viví. Entonces salen algunos rastreros a atacar por mampuesto. Y colocan las mismas expresiones, válgame Dios, colocan las mismas expresiones que tienen contra Maduro. Lo he dicho en más de una oportunidad. Por eso es que todos aquellos que me dicen que son chavistas, primero yo escucho a Chávez. Ahí yo sé quién es chavista o no. O quién, sentadito y apoltronado frente a una computadora o cuando le viene el diario El Nacional y le hace una entrevista, dice, esto no sirve. Pero no hacen nada para que sirva. Esa es la apuesta. Y de paso, en el peor de los casos y en el peor de los escenarios, terminan negociando. O terminan dándose un abracito, pues, con la ¿cómo es que le dicen? Con la oposición soft. La suave, pues. La light es la otra. Es soft light. Entonces se utiliza una herramienta, y repito, hay muchísima gente a la que yo respeto, y le respeto sus opiniones. Los leo y les respeto sus opiniones. Pero hay otros que francamente utilizan un espacio ni siquiera para mostrarse moderados, eurocentristas, ¿sí? como el tipo de socialismo eurocentrista, pues, en donde es mejor convivir con el sistema que cambiarlo. ¿Por qué? Porque, coño, eso de que los marines entren y nos invadan, como que me da cierto culillo, pues.
y siguen con el ataque. Utilizan expresiones como que Maduro es bruto, pues. Las mismas expresiones que utiliza la derecha. O que es reformista. Y nadie, ninguno de los que están opinando, créanmelo. Y ve que conozco ahí radicales duros de los que son de Marx en el bolsillo. Y ninguno de ellos conoce lo que está pasando. Desconocen, muchos de ellos desconocen lo que pasa. Lo desconocen. La pregunta que yo siempre me hago, ¿y por qué a Nicolás Maduro lo siguen atacando y siguen tratando de tumbarlo? ¿Por qué? ¿Y por qué tú puedes comprar un pasaje, tener una visa e irte a Huffington Post o a The Washington, ¿cómo se llama? A la University, ¿cuál? George Washington. Es raro, ¿no? Es extraño. Es como que Mario Silva salga de la hojilla y se presente en The Washington Post a tirar una entrevista para defender la revolución, cuando sabemos que todos los medios de comunicación norteamericanos están en contra de Venezuela. ¿Qué carajo le voy yo a declarar, pues? Por ejemplo, a CNN. Que no sea mental la madre un tipo cuando me venga o me diga, como dijo así, escuchen bien, Bill Riley creo que se llama, le preguntó a Trump, no es que le preguntó, le dijo, Putin es asesino. Así pues. Que menos mal que Trump, como es loco, le contestó, le dijo clarito y raspado, bueno, ¿y nosotros qué somos? O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Entonces tú comienzas a ver cómo se ataca, por ejemplo, a la empresa petrolera. Cómo se ataca, por ejemplo, a una decisión que toma el presidente hoy y ya mañana no sirve. Pues todo, aparecen 10.000 artículos diciendo esa vaina no sirve, eso no sirve y no sirve. Ni siquiera hay una apuesta, vamos a ver qué sale, chicos. Como también, y esa es una de las cosas que mañana creo, si puedo, espero que sí. Mañana grabo con Bosa y Valdés. Espero que sí, que vamos a hablar de la guerra económica, porque existe la preocupación, chicos, de que un hombre con boina, camisita roja, zapato rojo, pantalón rojo, franela roja, y de la boca para afuera sea rojo, y me diga que no hay guerra económica. Explíquemelo. O que todos los ataques sean en contra del presidente Nicolás Maduro y a la oposición la dejen pasar por bola, cuando en este momento la oposición venezolana no ha dicho ni pío con relación a los muertos que han quedado carbonizados, tratando de sabotear la industria eléctrica o Corpoelec, o las líneas eléctricas, o la energía eléctrica. La oposición no ha dicho nada. Sale Mota Domínguez ahí, agarra y dice, mire, otro más, han habido ya 4 muertos, creo. 4 muertos. 2 detenidos. Gracias a Dios los agarraron vivos. No hay opinión sobre eso. Tenemos una guerra. Estamos en guerra, pero no hay opinión sobre eso. La guerra es contra Nicolás. O lo que dijeron hace poco, dijo Lleras. Alguien salió defendiendo a Diosdado cuando llega Lleras y insulta a Diosdado. Alguien salió a defender eso. Así porque al compañero Diosdado la están agarrando y le están atacando desde la vicepresidencia de Colombia. ¿Alguien ha dicho eso? O por ejemplo, un refrito. Un refrito de hace un año de un ex PTJ o 6 CPC que se le ocurrió decir que estaban entregando en Irak, fíjense bien, estaban entregando en Irak pasaportes a los de Hezbollah.
Y que quién sabe, eso fue un refrito hace un año y acaban de echarle, de decir que Tarek El Aizami está metido en ese tema. Volvieron a resucitar, pues. Dicen que Tarek El Aizami sabía de la entrega de pasaportes a terroristas de Hezbollah. De eso no se habla, de eso no se dice nada. Tenemos un ataque permanente contra la revolución, de eso no se habla. Entonces salimos con la fórmula. Marxismo-leninismo, maoísmo-leninismo, trotskismo, salimos siempre con la fórmula. Y mañana aparecerán más de un artículo, Mario Silva, qué bola. Lo peor de todo es que yo los conozco. Acuérdense de los naranjos por allá, ¿ustedes se acuerdan? De los naranjos, las reuniones. Acuérdense. Coño, no sigan, no crean que es que uno sabe o no sabe. No es que los he visto. Acuérdate de Re Bolivariana, René. ¿Quieres que recordemos también de los primeros años cuando teníamos ahí metidos en el Anauco, con Chávez en el poder, a un carajo que había demandado al Estado porque él había descubierto el bitumen y él lo había metido como, ¿cómo le dicen? Derechos registrados. Bueno. Sí, copyright. Y uno de los que escribió hoy, o de ayer, era uno de los que defendía la especie del bitumen. Yo lo recuerdo. Yo estaba comenzando en esto. Yo lo recuerdo. ¿Cuántas teorías no se han hecho? Los conocí. Desde el arte, el canto, ¿se acuerdan también? Del arte. O un consulado en Estados Unidos, que servía, pues, tú sabes, para mantener a uno. Y se hablaba en inglés, porque ni papa de castellano. Yo también lo recuerdo. De cuando se habló, porque cuando uno agarraba y sacaba ideas, y decía, vamos a salir con un periódico, vale, coño, para combatir, no. Y molesta, ¿saben? Molesta. Porque mucho de su ataque a la revolución, lamentablemente, está enmarcado con analistas serios que lamentablemente quedan allí. Lamentablemente quedan allí en medio de todo ese berenjenal que hay ahí en donde opina. Miren, a veces hay opiniones allí que son claramente vomitivas. Porque utilizan desde términos de revolución, términos de la derecha, revolución, maburro, eso lo he visto yo. Y luego salen corriendo a ir a la Universidad de Washington, ¿verdad? A hablar de la izquierda en Latinoamérica, en América, Norteamérica y Latinoamérica. Por eso yo digo, para que usted diga, señor, para que alguien diga, yo soy chavista y defiendo el chavismo, escuche primero a Chávez. Yo recuerdo, con esto culmino el comentario, porque la verdad es que hoy me molestó. Yo evito, de verdad, he evitado siempre hablar de eso. Yo recuerdo en el primer congreso fundacional en el cuartel San Carlos, en donde el comandante Chávez habló del antipoder. De esa izquierda que llegaba al poder y no hallaba qué hacer con ella. No hallaba qué hacer, entonces pasaba de inmediato. La misma izquierda, llegando al poder, en espacios pequeños, no ejercía el poder.
Eso le llamaban el antipoder. Y el comandante Chávez allí hizo una disertación extraordinaria de cómo hay que ejercer el poder para poder ganar espacio. Por eso es que mucho de la vieja guardia, discúlpenme, porque yo conozco a mucha gente muy valiosa, extraordinaria, pero hay otros compañeros que todavía están a Chávez, que hayan enarbolado la bandera de la izquierda a partir del año 92. No se lo perdonan, porque Chávez llegó al poder. No guabineó, no se apendejeó, ni tampoco se puso a negociar. Llegó al poder. Él no ejerció el antipoder. Y uno tiene que estar viendo esas cosas en medio de una refriega en donde la oposición, bueno, vive una de sus depresiones más mortales. Hasta un Chatén llorando salió por ahí, deprimido, y se despidió hoy del programa de radio que él dice que él jamás abandonaría Venezuela, pero es un programa de radio que hace desde Miami, en Unión Radio. Entonces empezó a despedirse, nada más y nada menos que de Ana Bacarela, de Nelson Bocaranda, de César Miguel Rondón, toda esa Unai Amenábar, o sea, toda esa pléyade de vagabundos que toditos estuvieron metidos en el golpe de Estado del año 2002. Entonces pareciera eso. O sea, nosotros tenemos un asunto que resolver, pero con la actitud de yo soy el único que sé, los demás no saben nada, estamos jodidos. Quería hablar sobre eso. Por cierto, hay unas declaraciones, no declaraciones, ahorita el 25 de enero estuvo Almagro en España, Almagro, y hubo una respuesta de creo que es diputado de Izquierda Unida, Javier Couso, que me llamó la atención, quería ponérselo y luego vamos a ver cuántas veces la misma oposición yendo al exterior, a pesar del inmenso poder mediático que tienen encima y que los apoya y que les paga, y que yo creo que en este momento está siendo recortado por la administración Trump, y creo que de allí las depresiones tan terribles que hay en la oposición venezolana. Quería mostrarles también las veces que estos señores fueron, María Corina sobre todo, fueron al exterior y vinieron con las tablas en la cabeza. Vamos a ver primero las declaraciones de Javier Couso este 25 de enero. Rueda. Un placer debatir con usted, señor Almagro. Yo he echado en falta algunas cosas en su discurso, por ejemplo, una mayor incidencia en los retrocesos democráticos pasados y presentes. Me estoy refiriendo a Paraguay, Honduras, Brasil. No he escuchado nada acerca de esto. Usted ha hablado de Berta Cáceres, pero es que siguen los asesinatos y la impunidad. O sea, parecía esa solución. Usted ha dicho que están trabajando sobre ello, pero no lo estamos viendo. O el asesinato sistemático de periodistas desde México, Centroamérica, etcétera, etcétera. O la impunidad casi total en México, reconocido incluso por los propios organismos gubernamentales, ¿no? Lo que sí hemos visto es su obsesión con Venezuela, que la han convertido en un secretario general partidista, de parte. Y que no ayuda a nada. Parece más bien, yo diría, un bombero pirómano. Cuando usted estaba criticando a las elecciones de 2015, yo fui acompañante electoral, solicitaba protección física y protección contra el fraude electoral. Claro, eso se le olvidó después de que con 109 diputados ganara la oposición. O yo creo que no ayuda nada al incendio escribir una carta a un presidente llamándole mentiroso, traidor o dierta torzuelo. O hacer política a través de sus tweets. Más de 300 tweets favoreciendo a la oposición. Me recuerda a otro presidente que también se comunica por medio de tweets. Pero usted ha conseguido además dividir a su organización por el intento de aplicar esa Carta Democrática Interamericana. Si de hecho el 15 de junio de 2019 19 estados votaron a favor de una propuesta de Venezuela en la Asamblea General de la organización,
para llevar y debatir el respeto a la institucionalidad y normativa de la Organización de los Estados Americanos por parte del secretario general, que es usted, es decir, cuestionar esos excesos. Mire, yo creo que iría mejor, y se lo digo francamente, que acompañara a UNASUR, que acompañara esa misión de diálogo en la cual hay 3 expresidentes y está el Vaticano, un expresidente español. Yo creo que eso ayudaría mucho y sobre todo convencer a la oposición. Los presos que delinquen, que hacen algaradas y llaman al derramamiento de sangre, como alguno de ellos que usted les ha calificado de presos políticos, yo más bien los califico de políticos presos, delincuentes que utilizan el terrorismo callejero. Yo creo que iría muchísimo mejor. Gracias. Fíjense, estoy tomando este video que fue ahorita el 25 de enero. Sale Almagro. Van en búsqueda de una condena a Venezuela, pues, que se apoya a la OEA. Porque Almagro es el que se está moviendo para lo de la aplicación de la Carta Democrática. Los demás están aquí cayéndose a cuchillo entre ellos. Pero recordaba, por eso les decía, quiero ponerles ahora un video en donde hay 3 situaciones en donde la oposición venezolana vino con tablas en la cabeza, con las tablas en la cabeza. Pero yo creo que llegan a pensar que en el exterior no hay gente digna o hay gente que se va a creer toda la chorrera de mentiras que se llevan. Vamos a ver esto fue en 3 momentos, en donde está Jorge Couso, también está una diputada brasileña o senadora brasileña y está un senador colombiano. Vamos a verlo. Rueda. Sua Excelência, senadora Vanessa Gradiotin. Mas para iniciar a minha fala eu vou citar exatamente o presidente Pepe Mujica, um presidente de um país vizinho, um pequenino país. Um homem que foi preso durante muitos anos da sua vida, um homem que, apesar de ser presidente da República de um país, ainda vive da forma mais humilde que um cidadão pode viver. E um homem respeitado no mundo inteiro. O que disse Mujica, eu estou lendo aqui apenas o que um site publicou, RBA, Rede Brasil Atual, nem sei que site é esse, dizendo o seguinte, transmitindo o que Mujica falou. Mujica diz que Estados Unidos não aprendem nada com a história e pede respeito à Venezuela. O presidente do Uruguai afirma que a administração Obama desconhece que imposição de sanções serve para prejudicar os mais fracos e diz que venezuelanos devem resolver seus problemas sem ingerência externa. Aí vai lá, abre aspas, porque é tudo o presidente Mujica que fala. Quando o mundo inteiro pede aos Estados Unidos para arquivarem sua política de bloqueio econômico de Cuba, surgem vozes desse governo ameaçando a Venezuela com sanções. Aí diz ele, você não aprendeu nada com a história. Será que essa atitude serviu para resolver alguma coisa que não seja impor dificuldades aos mais fracos em diferentes sociedades? E ele se referia às recentes declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, que revelou que o seu governo estudava a possibilidade de impor sanções a funcionários venezuelanos. Ou seja, desde o início da crise, dia 12 de fevereiro, os Estados Unidos trabalham pela imposição de constrangimentos internacionais ao chavismo. A primeira tentativa de imposição de uma missão internacional para avaliar o caso falhou na Organização dos Estados Americanos, OEA. O pedido foi apresentado pelo Panamá. O pedido que o Panamá apresentou recebeu, senhores e senhoras, apenas 3 votos. Só 3 votos. Além, obviamente, do Panamá, país que a senhora representou, que a senhora esteve na reunião não representando seu país, mas representando o Panamá. Obteve o voto do Panamá, que apresentou, o voto dos Estados Unidos e o voto do Canadá. Nenhuma outra nação do nosso continente americano acatou o pedido. Em seguida, a administração Obama sofreu um novo revés na Organização dos Estados Americanos, quando se tentou promover um depoimento, seu depoimento que a senhora nos falou aqui, que a senhora tem sido uma das principais líderes da mobilização contra o chavismo, portanto, de oposição. A maioria dos países acatou a intervenção, segundo diz a matéria aqui, porque estava representando o Panamá, mas o fez de portas fechadas. Por que de portas fechadas? Porque dizem os chanceleres, não só o brasileiro, mas todos,
Porque a proposta dentro de um regime e de um organismo internacional, a opinião da maioria prevalece. E a opinião da maioria era que aquilo apenas seria um show e que ninguém merecia um show patrocinado em Washington. Mas isso diz o presidente Mujica. Nosotros somos la oposición aquí en Colombia y por fortuna a ustedes les ocurre solamente eso. Yo quiero contarle a usted, doctora Corina, que a nosotros desde nuestro origen como izquierda nos han asesinado 3 candidatos presidenciales. A nosotros, a esta postura política que se ha tenido en el país, nos asesinaron todo un movimiento político, la Unión Patriótica. Más de 3.000 dirigentes políticos, senadores, representantes asesinados, doctora Corina. Totalmente borrados de la política de este país. Hoy, nosotros que representamos la izquierda en este país, el gobierno anterior interceptó no solamente nuestros correos, sino nuestros números telefónicos. El gobierno anterior nos persiguió todo el tiempo. Yo y varios de mis compañeros fuimos víctimas de montajes organizados desde las brigadas del ejército en este país. De esa democracia que hablan mis colegas aquí, surgió que un director del DAS nombrado por el presidente Uribe le entregaba a los grupos paramilitares los listados de dirigentes sindicales para que fueran asesinados. Y desde esa misma democracia de la que se habla aquí, han asesinado a miles de colombianos, algunos, no todos miembros de la fuerza pública, en algo que se denominó falsos positivos. En esta democracia de la que usted habla, el movimiento sindical tiene mínimos derechos y mínimas garantías, y todos los días se violan los derechos laborales de los trabajadores aquí en Colombia también. Un minuto para que termine, senador Alexander López. Presidente, recuerdo que este es un debate. Esas son las garantías de la oposición y de la democracia, presidente. Perdone, ¿Le parece poco tiempo? No, necesito Tiene más la tiempo. palabra senador Camilo Romero. Presidente, necesito más tiempo. Senador Camilo Romero, ¿le cede usted el tiempo a su compañero? Voy a hablar, por supuesto, presidente, pero creo que está bien terminar de escuchar al senador Alexander López. Así es que mantengo mi tiempo y pido más tiempo para el senador López. ¿Usted va a hacer uso de la palabra, senador Camilo Romero? Que sí, presidente, le estoy diciendo. Senador Alexander, le doy el tiempo que necesite si usted afirma con veracidad que aquí ha tenido todas las garantías. Pero si usted va a afirmar que no las tiene cuando las ha utilizado para que alguien se lleve una imagen equívoca de este Congreso, me parece que usted estaría faltando a la verdad. Y la mesa directiva también tiene derecho a rectificarlo. Devuélvale el sonido al senador Alexander López para que haga uso libre de la palabra como lo ha hecho siempre en esta mesa directiva. Debe ser así a la oposición. Entonces, doctora Corina, le decía que aquí todos los días se le violan los derechos humanos a los trabajadores en Colombia. Aquí permanentemente se violan los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos son permanentemente perseguidos, agredidos y asesinados, no todos. Los reclamantes de tierras, en nombre de miles de campesinos, son asesinados también en este país. Así que, doctora Corina, yo lamento contarle también todas estas particularidades de mi país. Señor de Grande decía que era absoluto y precisamente de la democracia el casi también es importante, con todo el respeto, ¿no? Lo primero, decir que me parece curioso la representación, ¿no? Tenemos una ONG sospechosa de recibir dinero de Estados Unidos, una ONG vinculada a partidos de la oposición, tenemos una señora que pertenece a una organización política opositora y ni más ni menos a la cara visible de la oposición durante 6 años, el que fue secretario ejecutivo de la MUD de 2008 a 2014, un actor político de primer orden. Es curioso que el señor Acevedo me hable de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la OEA con sede en Washington. Esa misma organización que después de expulsar a Cuba se reunió en el Chile de Pinochet, presidido por un ministro de Pinochet, que le recuerdo asesinó a más de 4.000 personas. Curioso también lo que se acepta para unos y no para otros. Estados Unidos no acepta que se les apliquen las decisiones del sistema
Interamericano de Derechos Humanos. Una vez lo que vale para unos y lo que no vale para los demás. Con el señor Jáuregui, al que sabe que le profeso afecto, a pesar de conocernos desde hace poco, no comparto con usted. Hay un doble rasero, lo siento, pero lo hay. 7 resoluciones en los últimos 5 años sobre derechos humanos en este Parlamento. Si lo comparamos con otros países de la región, no admite ninguna comparación. Hay elecciones libres, 19 elecciones. Incluso se perdió una de ellas. Y el anterior presidente lo aceptó. Y yo, qué curioso, usted dice que no acepta lo del golpe. Hay UNASUR, sí, lo acepta. Y qué curioso y qué pena que en Eurolat no se pudiera llegar a un acuerdo de los 2 copresidentes precisamente porque la parte latinoamericana exigía que no hubiera injerencia. Qué curioso, ¿eh? Para ir acabando, se habla de violencia. Se habla de violencia cuando le da la gana a uno y cuando le da la gana a otro. Porque el país más violento del mundo actualmente es Honduras. Qué curioso que no van expresidentes. Yo he estado documentándome. México, 81 periodistas asesinados. En Colombia, 56. En Venezuela, 0. Y en Honduras, después del golpe de Estado, al que no fue ningún expresidente, 27 periodistas. ¿Cifras de los rojos? ¿De los totalitarios? No, de Reporteros Sin Fronteras. ¿Por qué no hablamos de la violencia en Honduras, en Guatemala, en El Salvador o en Colombia? Ahí no se intenta tirar a los gobiernos elegidos democráticamente. Problemas económicos. Qué curioso. Siempre la izquierda, cuando gobierna, fracasa el régimen. Cuando la derecha, no. Según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1 de cada 5 personas en el mundo son pobres de extrema necesidad. 1.500 millones. Pero vamos a Venezuela. Datos de Naciones Unidas. Desde 1999 la pobreza del 42% al 26% reducida. Extrema pobreza, que es lo más grave, incluso felicitado por parte de la FAO y de la UNESCO. Pobreza extrema del 16% en el 94, cuando había libertad para ser pobre, al 7% en 2011. O por ejemplo médicos, 20, el ratio más de 400, de 20 por 10.000 en el 99 a 80 por 10.000 en 2100. Datos que también habría que dar, porque si no nos parece que lo que hay precisamente es ese doble rasero. Para ir acabando, impunidad, lo ha hablado el señor Jáuregui. En México el 99% de impunidad y más de 40.000 desaparecidos. Las resoluciones se hicieron sobre todo a partir de la desaparición de 43 estudiantes asesinados y torturados y porque la sociedad reventó, si no, no lo habríamos hecho, lo tengo claro y es mi opinión. La represión. Curioso, también vale el ejército en Estados Unidos, la Guardia Nacional. Guardia Nacional, cuerpo militarizado, que además sale con Humvees, con blindados y con material de guerra. Lo he visto con mis ojos, no me lo ha contado nadie. A usted le vale en Estados Unidos, pero no le vale en Venezuela. Sobre todo cuando yo he presentado y les he visto pruebas de estudiantes, pongo comillas, con armas largas y morteros. Me gustaría saber si en mi país admitiríamos manifestaciones violentas con armas largas, morteros, poniendo hilos para que la gente muera cortada en un país donde hay tantas motocicletas. ¿Lo haríamos? ¿Lo dejaríamos? No me lo creo. En mi país no lo haríamos y yo no lo. Fíjense, en esta semana pasada, por eso les mostré esto. Primero, por la necesidad que tenemos de utilizar un elemento que para nosotros es primordial, que es la verdad. Nosotros, lo que estaba mostrando Couso ahí, en esta última intervención, son datos de la UNESCO. No estamos mintiéndole a nadie. Ese eurodiputado se presenta con números reales. Por eso en estos días me he empeñado tanto con respecto a la preocupación que tiene el presidente Nicolás Maduro de empezar a hilar la historia, presentársela a las nuevas generaciones. Pero no solamente la historia, lo que ha pasado, que siempre nos dice lo mismo, lo dije en el programa pasado, una revolución que ha estado en constante asedio y construyendo. Y una oposición que ha estado asediando y destruyendo. Entonces nosotros necesitamos convertir los números reales en una información
potable, una información que la gente tenga a mano, que sepa lo que ha pasado durante estos 18 años. ¿Qué ustedes creen que está pasando? Yo hoy vi el video de Chatén y francamente, aparte del asco que me da, me corrobora dos cosas. Una, la depresión tremenda que ha provocado las derrotas una tras otra que ha tenido la oposición venezolana. Y dos, que no hay argumentos. Hay una parte de ese video, y discúlpenme que tenga yo que estar hablando sobre este señor, un señor tan nefasto, lleva como 25 años en la radio y se atreve a decir que se llevó a los niños para Estados Unidos, con su esposa para Estados Unidos porque él temía, así como un actor de Hollywood, teme que uno de sus hijos lo maten en Venezuela. Y se va justo para un país en donde se ha dado el fenómeno que afortunadamente no se ha dado en Venezuela, ni que jamás se dé, de niños a los que les enseñaron desde pequeños a utilizar armamento, que tomen un armamento, entran en un colegio y matan a sus propios compañeros. Eso por un lado. Es decir, una oposición sin argumento ninguno. Una oposición que está en este momento pensando de dónde va a venir el financiamiento, porque no saben. El financiamiento ha sido cortado. Entonces se están peleando entre ellos a ver quiénes quedan arriba. Que si Chugo ataca a Capriles, que si Capriles quiere que descabecen al Chugo, que si el Ocariz salió también atacando al Chugo. O sea, una mood que está en lo que es realmente, desarticulada totalmente, se unen en tiempos de crisis, en tiempos de pelea, pero no asumen su responsabilidad, la destrucción del país. No la asumen para nada. Llega Capriles y llamó, ustedes vieron en un video anterior a este programa, en donde les pasé un video en donde el señor Capriles invitaba a las protestas sorpresa en los CNE. Protesta sorpresa. Una Lilian Tintori que se aparece cada vez que puede en la televisión norteamericana llorando. Pero se va y se pone a hacer aeróbic y gózalo, papá. ¿Por qué es eso? Es una oposición que no está motivada por ideas, por ideología, por argumentos reales. No, es una oposición que está motivada por dinero, única y exclusivamente por dinero. Vamos a ver un resumen de lo que ha pasado con la oposición y sus protestas sorpresas, tratando de asediar a los CNE y cómo cada vez son menos, porque ya no cree ni siquiera digamos, la gente que cree en esa oposición ni siquiera cree en ellos ya. Y vamos a ver lo que fueron esas protestas y lo que ha ido pasando, porque ahora Capriles parece que desempolvó un partido que él tenía inscrito cuando se estaba lanzando para gobernador de Miranda. También. Vamos a verlo. Rueda. El planteamiento que nosotros hicimos es 23 de enero movilizarnos a todas las sedes del Consejo Nacional Electoral a exigir elecciones, porque los demócratas nos expresamos a través del voto. Yo no voy otra vez, y se lo dije ayer a Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral. Luis Emilio, esta es la última vez que yo entrego un documento en la Avenida Libertador. Si esa es la actitud de ustedes, bueno, cada acción tendrá una reacción. Y por eso ayer se cerró un ciclo ayer. Ya la movilización convencional anunciada se acabó. Ahora las movilizaciones y todo lo que es la defensa de nuestros derechos vamos a tener que hacerlo. Como hemos entrado en otra etapa, habrá que hacerlo sorpresa. Bueno, diputado. Que pase por allá, pero tranquilo, venga a hacer la entrada por allá. Espere, venga autorizado, estamos autorizados. Estamos autorizados, no se preocupe. Por aquel lado.
¿Qué se va a hacer hoy, diputado? Vamos al CNE, mi compadre. ¿Qué va a solicitar? Exigir las elecciones. Aquí tiene que darse un proceso electoral, sobre todo en tiempos críticos como estos. Hoy más que nunca reclama Venezuela un cambio de gobierno. Además, ya nosotros no vamos a aceptar que una marcha entonces le coloquen un torniquete allí y que entonces vengan a recibirnos un documento allí. No, si una marcha dijimos que va a una parte, va a llegar a una parte. Es la oposición, que sean los venezolanos quienes definan el futuro a través de su voto. ¡No joda! ¡Respeten! ¡No es por vosotros! ¡Respeten! ¡Que pasan hambre! ¡Somos diputados y tenemos inmunidad! ¡Ustedes no son libres al día! ¡Cada uno de su familia! ¡Esta vaina la hacemos por ustedes! ¡Abusador de la República! ¡Un diputado de la República! ¡Coronel de la República! ¡Falta de respeto! Un coronel de la República me hace esto. Si hay una garantía constitucional del acceso a las instituciones, ¿por qué a nosotros, siendo además diputados de la República, se nos impide el acceso? ¿Cuál es la razón, general Sabarz? El Poder Electoral autorizó a 7 diputados y están entrando 7 diputados. ¿Entrando? Sí, ya entraron, están entrando. No, sí entraron. Sí entraron bien, ustedes. Sí entraron. Claro que sí entraron. Y Guarimbeo. No queremos problemas, ni desorden, ni show. Porque siempre hay todo. Aquí cada vez que arman un problema, donde se paran arman un problema. No lo vamos a permitir. Aquí no va a venir a politizar. Mira guerra, donde tú llegas hay un lío. Donde llega armas un problema. O sea que vas a venir a politizar. Todo el tiempo vienes a formar desorden, a crear tan irresponsable. Eso de decir que Maduro se está cayendo, sí, eso es muy emocional porque Maduro no se está cayendo. Es más, la Asamblea aprobó el abandono del cargo y ahí está Maduro. Si tú dices, no, que Maduro está cayendo, el país no aguanta, no estás viendo la realidad. No estás analizando a cabalidad que aun cuando Maduro está débil, no está caído. Y si tú haces un análisis equivocado, tus conclusiones son equivocadas. Tú ves entonces a los partidos hablando contra la mesa. Bueno, ¿y la mesa qué? La mesa son ellos. Cuando Capriles habla de que la mesa necesita una reestructuración, bueno, pero ven acá, Capriles es muy responsable de lo que le ocurrió a la mesa. Porque, entre otras cosas, Capriles no le paraba los acuerdos de la mesa. Él agarraba y convocaba marcha, cosas, todo eso, sin importarle para nada si la mesa había decidido eso o no. Entonces, en vez de ser un liderazgo colectivo, era un liderazgo individual. Ahora Capriles sale a pedir la cabeza a Chucho y dice, bueno, se contribuye a la unidad, etc. Pero ha sido todo un error dividir la mesa. ¿Quién comenzó a dividir la mesa? María Corina. Aquí, inclusive en las negociaciones, en medio de la negociación sacamos a Henry Ramos para meter a Capriles, a Henry Falcón para meter a Capriles. Eso no se hace, tú mantienes los equipos. Todo, la dirección, la poco que tenía la volvimos un desastre. ¿Pero quién la volvió? Los propios integrantes de la mesa. Voluntad Popular no se sentó en la mesa de diálogo. ¿Y cómo es eso? Bueno, ¿qué tipo de unidad es esa? Entonces, que vas tú con una pata mocha. Entonces, la oposición, producto de una mala lectura de lo que ocurre en el país, está cometiendo errores graves que hay que decirle a la gente de la oposición. Mire, hay que rectificar. Porque es mentira que la gente está llena de rabia, que no aguanta, que el país está ansioso, deseoso por tumbar Maduro, por salir a la calle, por ir a Miraflores. Ese no es el sentimiento que hay en el país. ¿Lloras con ella? ¿Ella te ve llorar? Creo que es el primer programa que lloro, porque no he llorado, no me ha dado tiempo ni siquiera de llorar. Pero sí, es difícil, es duro, y son demasiadas injusticias juntas. Son demasiadas injusticias juntas, no solamente por tener un preso en la familia, mi esposo.
no solamente es que no se pueden lograr, sino que además... ¿Qué es lo que se quiere entonces? Sino que además producen una gran frustración en el público, porque mis líderes me dijeron que en 6 meses iban a salir del presidente. Pasaron 6 meses, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pasó un año completo y ahí está el presidente. ¿Por qué me ofrecen cosas que... Después me ofrecieron que iban a hacer un referéndum revocatorio sabiendo que el gobierno tenía maneras de evitar el referéndum revocatorio? Entonces, ¿por qué me crean expectativas falsas? ¿Es verdad lo de la Fuerza para el Cambio? ¿Cómo? Lo de la Fuerza para el Cambio, el partido de Capriles. Sí, o sea, si llegase a pasar, ¿te fueses con Capriles o te quedas con Borges? Si llegase a pasar, ¿qué él sale? No va a pasar, no va a pasar. Tranquilo, dale, hermano. Pero su versión de que están hablando de un partido aparte que está creando Capriles que se llama Fuerza para el Cambio, perdón, no que lo está creando, que ya existe y parece que él va a asumir ahora ese partido. En tal caso, ¿qué cree usted? ¿Sería ahí? ¿Se quedaría Primero Justicia? Si es verdad, si es mentira. No, pero es un partido viejo. Eso está creado desde los tiempos cuando Enrique estaba en Baruta, cuando aspiró la primera vez en Miranda, ¿no? En todo caso. Y eso lo que indica es la pluralidad que hay en Venezuela, ciertamente, aunque Enrique es militante de Primero Justicia, como lo soy yo, ciertamente. Y bueno, ahora entiendo que hay un proceso que viene de relegitimación de los partidos políticos que yo aspiro y espero que sea diáfano y que sea además con todas las reglas de juego claras, porque yo de verdad sí me opondría a que unos sí y otros no. Y bueno, ahora entiendo que hay un proceso que viene de relegitimación de los partidos políticos que yo aspiro y espero que sea diáfano y que sea además con todas las reglas de juego claras. Fíjense que ahí, dentro de toda esa amalgama de desarticulación que tiene la oposición, hay algo que me llamó la atención, que es esto último, que dice el diputado de Primero Justicia. Y tengo que recordárselo. Él dice que la oposición tiene que relegitimar sus partidos. Eso es bien interesante. Bien interesante. ¿Por qué? Porque ellos saben que muchos de los partidos que están en la oposición ahora mismo, lo dijo Jorge Rodríguez hace poco, están deslegitimados. ¿Por qué? Porque no fueron a elecciones, sino con la tarjeta de la MUP. El que fue aparte, el que inscribió su tarjeta en las 3 últimas elecciones, está legitimado porque sigue siendo partido, pero estos no. Y habría que ver quiénes son esos partidos que tienen que relegitimarse. El tema no es el partido que haya inscrito Capriles Radonsky o no, eso no, sino simplemente que si un partido no ha participado en las contiendas electorales, simplemente no existe. Tiene que relegitimarse, tiene que buscar otra vez a su militante y tiene que mostrarlos nuevamente ante el poder electoral. Ese es otro de los dilemas que tiene la oposición venezolana y que tiene que resolver pronto. Fíjense, hay un artículo en Misión Verdad que me gustó, delirantes comentarios escuálidos contra la dirigencia opositora. Dice, el pasado 5 de febrero, el presidente de la encuestadora Data Análisis y comentarista de la oposición venezolana, Luis Vicente León, publicó un artículo en el portal Pro Da Vinci, donde hizo mención a un sondeo de opinión realizado por su empresa sobre el respaldo que tienen los líderes del antichavismo. El estudio al que hizo mención, sin apoyarse en ningún dato estadístico, reflejó que en la actualidad el antichavismo tiene 4 líderes con un respaldo significativo en términos cuantitativos: Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Falcón y Henry Ramos Ayub. Dice, Luis Vicente León resaltó que Henry Falcón, presidente del partido Avanzada Progresista y gobernador del estado de Lara, es el líder opositor. Vean ustedes cómo ya va configurándose, cómo se van configurando los caballitos de carrera, ¿no? Por eso es, mire,
Henry Falcón no solamente es un traidor empedernido, no, es un traidor hasta su propia especie. Y dice que Luis Vicente León resaltó que Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista y gobernador del Estado Lara, es el líder opositor que se sitúa en mejores condiciones en comparación con otros liderazgos tradicionales. El siguiente líder es quizás el más inesperado, dice Luis Vicente León, Henry Falcón. Su crecimiento ha sido impresionante. No sé dónde fue impresionante. Y se crece con el respaldo de los independientes. Todavía estamos con ese tema de los ninis. No de los opositores comprometidos. Su propuesta moderada y su estrategia de expresar posiciones retadoras a algunas decisiones tanto del gobierno como de la oposición le gana rechazos relevantes de los radicales de ambos lados, pero le abre puertas en los moderados, los independientes y los chavistas descontentos, que podrían considerarse los espacios más grandes del mercado. Ese es Luis Vicente León. Dice, sobre Enrique Capriles precisó, no obstante la frustración alrededor del bloqueo oficial de ese evento, la solicitud de referendo revocatorio sin que Capriles haya podido cumplir sus promesas, amenazas, ha tenido costos de popularidad que deberá resolverse. Y sobre Leopoldo López lo siguiente, su posición se ha mantenido estancada, pese a la visibilidad que obtiene y maneja estupendamente bien, apuntalado por su esposa. Lo dice Luis Vicente León, no lo digo yo. Y dice, a Henry Ramos, en cambio, le endosó una paradoja bastante risible. Siendo un político tradicional y mayor, se convirtió en el líder más fresco del entorno político venezolano. Su experiencia, chispa y manejo oratorio son superiores al de sus adversarios. Sí, sobre todo lo que dijo en Nueva Esparta. Este artículo generó en la página de Facebook del portal Prodavincia un conjunto de opiniones encontradas, descargas de arrechera, insultos y críticas severas en relación a estos liderazgos y al posicionamiento que hizo Luis Vicente León de Henry Falcón, lo que sintetiza y refleja el amplio descrédito y falta de credibilidad de estos pseudo dirigentes en la base opositora. Aquí pone la seguidilla de insultos donde le tiran a Luis Vicente León. ¿Qué le dice esto? Miren, hay una máxima, yo diría que hasta una constante. A los traidores no lo quieren ni aquí ni allá. Si no, pregúntenselo a Ismael García. Eso del ninismo, ya el comandante Chávez lo dijo una vez, eso de nini no existe. O se está o no se está. Habrá el que tenga un discurso ambiguo, que bueno, que le reconoce cosas buenas al gobierno, pero sigue siendo antichavista. O habrá el que tiene otro discurso ambiguo, que le reconoce cosas a la oposición y acepta, incluso hasta que aquí no hay guerra económica. Eso es verdad. Pero el corazón siempre va a brincar o para allá o para acá. Una de dos. Y si algo le teme, si a algo le teme el pueblo, es al traidor. Porque el que la hace una vez, la hace 2, 3, 4, 5 veces. Por cierto, Luis Almagro, en otro artículo que hay, en su fracaso, en su gira antivenezolana, muestran lo siguiente, dice, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, todavía continúa exigiendo la aplicación de la Carta Democrática contra el país sin ningún tipo de éxito. Con ese fracaso a cuesta es que Luis Almagro fue la última semana de enero a la reunión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana DELAT, donde exigió, ya vimos la respuesta de Couso, la liberación de los presos políticos en Venezuela y criticó el proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición, auspiciado por la UNASUR y el Vaticano. Sin embargo, tan poca repercusión tuvieron sus declaraciones defendiendo a Leopoldo López, que hasta salió con las tablas en la cabeza cuando el parlamentario europeo, ya lo habíamos visto, Javier Couso, de Izquierda Unida, le reprochó su obsesión por Venezuela. Concretamente, Couso criticó su silencio respecto al golpe en Brasil,
remarcando lo que compone sus movimientos políticos desde 2016 para acá, su obsesión con Venezuela, que lo ha convertido en un secretario general partidista que no ayuda en nada y mucho se parece a un bombero pirómano. Tal fue el fracaso de Luis Almagro, que hasta lo intimaron a que convenza a la oposición venezolana a sentarse en la mesa de diálogo. Justamente por esa posición de debilidad y falta de amor propio, además de argumentos, fue que solo se animó a decir que hoy en Venezuela existen más razones para aplicar la Carta Democrática que antes, en una entrevista con el diario uruguayo El Observador. Lo que también revela el doble discurso que tiene Luis Almagro es que cuando está al frente de los medios dice una cosa y en los organismos internacionales otra, como si fuera que en estos últimos no tuviese tanta capacidad ni margen de maniobra para forzar su ofensiva diplomática contra el país. Un hecho que sin lugar a dudas se ve en el nulo impacto que tienen sus declaraciones sobre Venezuela cuando hace un año servían para provocar reacciones en cadena en figuras regionales. Ni siquiera el club de expresidentes se acuerda de Almagro y el silencio mediático a su alrededor lo atestigua. ¿Ustedes recuerdan el club de expresidentes? Por cierto, yo digo, ese club de expresidentes está tan desprestigiado que recientemente ya se le está llevando una investigación a cabo a uno de esos expresidentes, específicamente al señor Toledo de Perú. Está prófugo de paso, prófugo el señor expresidente Alejandro Toledo. Por, ¿cuántos milloncitos le dio la Odebrecht? 20 millones de dólares, ¿para qué? Para favorecer unos contratos de la Odebrecht. Y también, ojo, mosca, que un hijo de Ramos Ayub está metido con negociaciones con la Odebrecht. Capriles está metido con unas negociaciones con la Odebrecht. Por eso es que yo digo que estos señores no tienen nada de... Cuando ustedes hablan de argumentos, no hay argumentos, el argumento es el dinero. El argumento es el dinero. Yo quería también, esto lo vamos a ampliar en un próximo programa, quería ampliar sobre un trabajo, y esto va exclusivamente para las personas que todavía dicen que no hay guerra económica en el país, a los de la oposición y a algunos nuestros que todavía dicen que no hay guerra económica. Pascualina Curcio me hizo llegar un documento, dice, sí señor, un documento publicado por Steve Hank, asesor de Dollar Today, de fecha diciembre 2016. En ese documento confiesan y reconocen que la inflación en Venezuela está determinada casi que en el 100% por el valor de Dollar Today. Es decir, en ese trabajo, Hank estima la inflación en Venezuela usando como dato el valor de Dollar Today y escribe lo siguiente. Hank, Steve Hank, asesor de Dollar Today. El precio más importante en una economía es el tipo de cambio entre la moneda local y el de una moneda de reserva, el dólar de Estados Unidos. Mientras haya un mercado negro activo o mercado libre para la moneda y los datos del mercado negro están disponibles, las variaciones en el tipo de cambio del mercado negro puede ser confiablemente transformadas en estimaciones precisas de las tasas de inflación en todo el país. También escribe Hank, así si conocemos la tasa de inflación de los Estados Unidos y la variación del tipo de cambio del bolívar y el dólar en el periodo dado, podemos calcular la tasa de inflación en Venezuela.
Para hacer los cálculos usamos el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos de todos los artículos. Este índice es reportado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Y el mercado negro para que el bolívar frente al dólar sea reportado por Dollar Today. Reconocen que cualquier variación en Dollar Today afecta los precios internos. Esto es muy importante porque algo que he venido diciendo, nos dice la profesora Pascualina, y la inflación inducida a través de Dollar Today queda en evidencia por los mismos que manejan Dollar Today. Y a confesión de parte, relevo de prueba. Claro que ellos no mencionan que Dollar Today es manipulado, pero los cálculos que yo he hecho lo demuestran. Además, que no hay que calcular mucho para darse cuenta del comportamiento arbitrario. Aquí lo importante es que no solo es manipulado, sino que la mayor manipulación coincide con los momentos políticos. Ahora bien, cuando sigo investigando me encuentro que la hiperinflación en Zimbabue, cuando Mugabe tuvo un comportamiento similar, y quienes asesoraron para la dolarización fue el Instituto Cato y Steve Hank. Lo mismo ocurrió en Ecuador con la inflación muy elevada que terminó con la dolarización, también con la asesoría del Instituto Cato. Igual cuando Menem en Argentina, la hiperinflación y la propuesta de dolarización que no se concretó, pero que sugirió el mismo Hank a través del Instituto Cato. Yo quiero recordarle que el Instituto Cato es de los hermanos Koch, que tienen sus negocios más importantes en petróleo y son los más interesados en Venezuela. Es decir, parece que se trata de una práctica mediante la cual no solo desestabilizan económica y políticamente para derrocar gobiernos por hiperinflación, lo que es claro en Venezuela por el patrón de comportamiento de Dollar Today en momentos políticos, sino que además buscan la dolarización de la economía. Este movimiento que se dio en los 90 en América Latina con Ecuador, Argentina, incluso Venezuela, le propusieron a Caldera la dolarización en 1996, coincide con el surgimiento del euro. En todo caso, en Venezuela está claro el objetivo político de la relación Dollar Today, inflación inducida y los mensajes políticos en contra del gobierno de la página Dollar Today. No es un portal cualquiera que se limita a dar el valor diario del bolívar. Su cuenta Twitter son mensajes en contra del gobierno. Les quiero enseñar aquí cuál es el libro de Hank, que debería ser traducido. Estudios y aplicaciones económicas. Venezuela Entered the Record Book, de Steve Hank y Charles Bushnell. Aquí está. Esto sería bien bueno que se estudiara, porque algo tiene el ladrón y algo tiene el criminal. Cuando hace el crimen y cree que es perfecto, que él tiene que vanagloriarse de haber sido el asesino, de haber sido el ejecutor. Tiene que hacerlo. Vean ustedes lo que está pasando en Estados Unidos ahorita. Lo hemos venido reiterando poquito a poco, hablando sobre... Hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos. Hay dos corrientes, capitalistas ambas, que están en abierto enfrentamiento. Yo decía hace poco que un periodista norteamericano de la cadena Fox, en una entrevista que le hace a Donald Trump, indica que Putin es un asesino. Lo dice abiertamente. Por cierto que tuvo una reacción del canciller o del ministro de Relaciones Exteriores ruso. Vamos a ver este video. Rueda. Todo es relativo hasta los métodos utilizados por el Kremlin contra sus enemigos políticos, a los que el presidente de Estados Unidos ha quitado hierro, comparándolos con los de su propio país. Lo hacía durante una entrevista con el periodista conservador Bill O'Reilly, emitida anoche.
El periodista de Fox News le preguntó a Trump si respetaba a Putin, a lo que el mandatario estadounidense contestó afirmativamente, aunque matizando que ello no significa que se lleve bien con toda la gente que respeta. Pero es un asesino, Putin es un asesino, respondía el entrevistador. Hay muchos asesinos, nosotros tenemos muchos asesinos. ¿Crees que nuestro país es muy inocente? No sé de ningún líder de gobierno de nuestro país que fuera un asesino. Hay que pensar también en lo que hemos hecho. Hemos cometido muchos errores. Estuve en contra de la guerra en Irak desde el principio. Demasiados errores, mucha gente murió, así que hay muchos asesinos por ahí, créame. Estados Unidos no es tan inocente. Con esta declaración, Donald Trump se las ingenió para enfurecer a miles de ciudadanos de a pie y a una gran parte del establishment de Estados Unidos. El periodista de Fox News, Bill O'Reilly, le preguntó al presidente de Estados Unidos cómo es posible que respete a Vladimir Putin. Y esta fue su respuesta. Putin es un asesino. Aquí tenemos a muchos asesinos. ¿Te crees que nuestro país es inocente? Y si te atreves a cuestionar públicamente la idea de que Estados Unidos es una fuente de paz y felicidad para todo el mundo, prepárate para una catarata de críticas que te caerá desde las redes y desde los medios de comunicación. En la entrevista realizada por O'Reilly en Fake Fox News, Donald Trump piensa que Estados Unidos es malvado y su maldad es comparable a la de Putin. Trump pone a Estados Unidos al nivel moral de la Rusia de Putin. Nunca en la historia un presidente había difamado así a su país. Con esta declaración, Trump parece haber dañado el sensible corazón a muchos congresistas. ¿Ya se les olvidó la tesis del excepcionalismo estadounidense que los hace superiores al resto? Aquí el senador Mitch McConnell se la recuerda. I do think America is exceptional. America is different. We don't operate in any way the Russians do. En toda esta vorágine de indignación autocompasiva hubo pocos intentos de hacer algo de autocrítica. El periodista Glenn Greenwald, que ayudó a destapar el excepcional espionaje de Estados Unidos, fue una de las pocas personas que vio en esta declaración algo más allá de la supuesta defensa de Putin. Estos mensajes lo dicen todo. Puedes estar años atacando países con drones, causar daños colaterales asesinando extrajudicialmente a sospechosos, imponerles a punta pistola tus valores excepcionales a sociedades enteras, pero si tienes de tu lado a medios que sepan inculcarle al mundo la idea de tu superioridad moral y señalar correctamente al asesino, tú mismo empiezas a creerte que eres la paloma de la paz en persona. El periodista de la cadena Fox News, Bill O'Reilly, dio a entender que no piensa disculparse ante Vladimir Putin. El reportero había calificado de asesino al presidente ruso durante una entrevista realizada a Donald Trump. El periodista de la cadena estadounidense manifestó recientemente en su programa que está elaborando una disculpa. Añadió, sin embargo, que no la ofrecerá hasta dentro de 6 años. El Kremlin calificó de ofensivo e inadmisible el comentario de O'Reilly, que durante la entrevista con Trump intentaba presionar para que le explicara por qué respeta a su homólogo ruso. Moscú señala que, pese al insulto, no cambiará su actitud hacia Fox News ni tampoco impondrá sanciones contra la cadena. No, ¿cómo es que hay que decir ahorita con Donald Trump? Él tiene una actitud muy particular. Sí, Donald Trump es particular. Tiene un comportamiento muy particular. ¿Eh? Por eso él dice otro artículo sobre Donald Trump y la CIA. Dice, de hecho, como la apunta Larry King en su artículo para la revista web Global Research, la sede de la CIA en Langley es también la del Estado profundo y el gobierno en las sombras, ¿no?, de los Estados Unidos. Como dice King, es el nexo de la criminalidad y de los Bushes y los Clintons y de la élite dirigente global. La CIA disfruta de un virtualmente ilimitado presupuesto y poder que está más allá de la ley y del control de la Casa Blanca. Dice, por ello, la visita de Trump a la sede de la CIA antes de su investidura presidencial era una prioridad. Dice, aquellos que tratan de derrocarlo, incluso antes del 20 de enero, hacen vida en Langley, Virginia, en la sede de la CIA. Dice, el discurso de Trump ante la CIA fue de sumo halago y suavidad, por eso el comportamiento particular de Donald Trump.
con la agencia. Incluso llegó a decir que ellos mismos derrotarían al Estado Islámico bajo su mandato. Chin, en su artículo, hace algunas preguntas relacionadas a este encuentro, pero sobre todo a la CIA y su papel en la actualidad. ¿Es Trump ingenuo, desinformado o está jugando algún juego orwelliano? ¿Cuántas de las personas que asistieron a su discurso, la gente que él espera que lidere la carga, son de hecho proveedores claves de los recursos a terroristas islámicos, los mismos creadores y gerentes del Estado Islámico? Dice, la CIA es de hecho el mismo grupo de enfermos responsables de orquestar el terrorismo internacional y de incalculables atrocidades. ¿Cómo planea Trump terminar con el terrorismo islámico cuando es la CIA, la institución que según él ama y respeta, es la que fomenta y continúa difundiendo este miedo y caos? Dice, ¿acaso Trump sabe que la CIA es, además del más grande manager del terrorismo a nivel mundial, también el Ministerio de Propaganda de los Estados Unidos? ¿Se dará cuenta Trump que la CIA controla los medios de comunicación corporativos, que implacable y salvajemente lo han atacado a él, y que muchos de esos individuos a quienes apretó las manos podrían ser los mismos que están orquestando la viciosa propaganda y el intento de golpe en curso contra él y su presidencia? Este Billy O'Reilly, o el que aparece allí que dijo que Trump es un asesino, perdón, que Putin es un asesino, es el periodista más fascista de la Fox News o de la cadena Fox de Murdoch. Es el que cuando ve a un opinador hablando bien de un tema al que ellos están atacando, lo manda a callar y lo saca del aire. Ese señor. Y nada más y nada menos Trump, que es mediático, tiene un comportamiento particular y sabe cómo responder en el momento en que le habló de un Putin asesino. Vean lo que contestó Trump. Dice aquí, ¿fue el discurso adulante de Trump un reconocimiento de rendición y una muestra de que no cambiará nada excepto la dirigencia, cambiando a John Brennan por Mike Pompeo porque él cree que nada necesita ser cambiado? ¿Qué quiso decir con que la CIA ha estado contenida? ¿En qué sentido la CIA, que es más poderosa y agresiva actualmente que en cualquier momento de su desagradable historia, está contenida? La magnitud del terrorismo, la violencia, la criminalidad y la guerra han alcanzado niveles sin precedentes hasta el umbral de la guerra mundial, y eso como Obama. Por lo tanto, la CIA, bajo la dirigencia de Pompeo y Trump, continuará involucrándose en más terrorismo, operaciones de bandera falsa, desestabilizaciones de regímenes y golpes de Estado, asesinatos, narcotráfico, fraude financiero, corrupción, control de los medios corporativos y desinformación, traición en una escala mayor libre de trabas. Trump apoya abiertamente el aumento de los interrogatorios y la tortura, lo que significa que apoya los métodos utilizados y perfeccionados por la CIA. Para quitarse la presión política, Trump dice que dejará que el secretario de Defensa, Mattis, que está en contra de la tortura, decidir contra él y dejar que Mattis decida caso por caso si torturar a un prisionero o no. ¿Es el entusiasmo de Trump por la tortura un ejemplo de lo que espera sobre a las habilidades sin trabas y las grandes cosas por hacer de la CIA en su desempeño? También está el manejo de los arraigados negocios de la CIA, que incluyen robos y lavados de billones de dólares en secretas cuentas bancarias y compañías fantasmas, y la dirección de una vasta red
de activos políticos de la CIA de arriba abajo en Washington y el mundo corporativo. ¿Qué intentará hacer Trump, por ejemplo, sobre la masiva iniciativa de la CIA que permanece en control de la red Bush-Clinton, que es extremadamente opuesta a Trump? ¿Hay alguna señal de que Trump y Pompeo busquen reformar la CIA en una institución que responda a su propio gobierno? ¿O están meramente buscando cooptar de algún... Él es su más grande fan, que él apoya a 1000%, dicho por él, es responsable de la creación y el uso en desarrollo del terrorismo islámico como activos militares y de inteligencia para la geopolítica angloamericana? Trump se da cuenta de que la CIA financia y arma al Estado Islámico, al Nusra y al Qaeda. ¿Entiende Trump que la CIA ha sido por décadas responsable de terroristas operaciones de bandera falsa, incluyendo el 11 de septiembre de 2001? Sobre esto, Trump parece creer una variación de la consensuada narrativa oficial que culpa a exógenos terroristas islámicos, posiblemente los saudíes, y a George Bush, hijo, por fallar en el asesinato de Osama Bin Laden. Además, la CIA es intocable, mantiene este punto de vista a pesar de testimonios en primera persona que van contra la historia oficial. La guerra total contra el terrorismo de Trump incluye hacerle la guerra a la vasta red de activos de la CIA que están involucrados en operaciones de desestabilización en todo el Medio Oriente. ¿Cuál es su plan para el Ejército Libre Sirio y al-Nusra, que son frentes de la CIA? ¿Cómo pueden existir estas redes sin desastre? Trump oficialmente se enfrentará a las sancionadas fuerzas militares estadounidenses en contra de los agentes de la CIA que han estado trabajando bajo la administración Obama. Trump desactivará las operaciones militares y de inteligencia en curso a lo largo de la región. ¿Cómo cortará con el financiamiento de los terroristas? Fuentes que incluyen Washington y la CIA, Arabia Saudita, Qatar e Israel. ¿Qué se hará con los cientos de células patentadas y redes de inteligencia foráneas aliadas de la CIA? Estas son algunas de las preguntas que hace el investigador Larry Chin. Sin embargo, muchas más se distienden en su citado artículo. El presidente estadounidense tiene ante sí algunas paradojas que responder con acciones. Mientras tanto, todo es posible porque poco y nada ha cambiado en el estado profundo gringo. Miren, les repito, con esto finalizamos por hoy. Si algo ha demostrado la oposición venezolana, sobre todo en este año que ellos llevan, de haber llegado de manera circunstancial. Yo siempre repito esto, duele porque esto va con rabo de cochino, como decía el comandante Chávez. No solamente de manera circunstancial, la historia hablará. La historia hablará. Pero desde hace un año se han originado varias vertientes, todas con el mismo objetivo: tumbar a la revolución bolivariana, acabar con la revolución bolivariana. El mismo objetivo con que arrancaron desde el mismo momento en que el comandante Chávez pisó Miraflores. Esta vez con muchísimas más ganas. El presidente de la República decía en estos días, dice que fue casi que textual, dijo así, allá en el Country Club, en el Country, había quienes pensaron siempre que Nicolás Maduro era bruto, que no entendía de política, y decían no dura este año. Pasó el año, pasaron 2, pasaron 3 y pasaron 4. Y cada vez más espeso
peor la forma que tienen de conducir la política de ataque por parte de la oposición venezolana. Llegaron a la Asamblea Nacional pensando que tenían todo en las manos para hacer un golpe parlamentario parecido al de Honduras, parecido al de Paraguay y parecido al de Brasil. No pudieron, ni podrán. Todavía están en desacato. Dicen o aprueban en una sesión muy particular que tuvo el Congreso o la Asamblea Nacional, y aprueban el abandono de cargo del presidente, pero en un discurso que tira Freddy Guevara dice que el presidente de la República tiene que mejorar las condiciones económicas. Es decir, ¿abandonó o no abandonó el cargo? Viven en una paradoja, una contradicción continua. Tienen abandonado al otro en ramo verde. ¿Por qué? Porque a los presidenciables, caso Julio Borges, caso Henry Falcón, caso Henry Ramos, caso Freddy Guevara y compañía, entienden que para ellos es mejor un competidor menos, el que está en ramo verde. Eso lo sabe hasta Lilian Tintori. Porque Mixi Capriles lo que hace es de acompañante de Lilian Tintori para arriba y para abajo. Ledesma está tranquilito ahí. Porque tampoco presidenciable es. Atacan a Manuel Rosales porque Manuel Rosales regresa y da unas declaraciones y no está de acuerdo con XY. Y luego, por supuesto, hay una partida de terroristas, o de estos radicales islámicos, radicales políticos, dentro de la derecha, dentro de la oposición, que dicen que, o como Patricia Poleo y compañía desde Miami, que dicen que el gobierno hizo un arreglo con Manuel Rosales, o que hizo un arreglo con fulano, o con mengano, o con sutano. Nunca han entendido, y ese es, yo creo que su error principal. Yo debería ser asesor de ellos, ¿verdad? Creo que es su error principal. Ellos nunca han entendido que su mayor error, el error número uno, es haber subestimado al pueblo venezolano. Haber subestimado al presidente Nicolás Maduro, como también subestimaron al comandante Chávez. Han subestimado lo que decía Couso, todos los logros durante 18 años, y que la gente sabe, con todos nuestros errores, sabe que de llegar la derecha al poder, todo eso desaparece. Ya, de hecho, en todas sus exposiciones de leyes nuevas, tratando de tumbar a la revolución a partir de decisiones dentro de la Asamblea Nacional, y por eso entraron en desacato. Ya ellos saben que todas esas leyes van destinadas a eliminar todos los avances sociales de la revolución bolivariana. ¿Verdad que hay mucho tema que debatir? Como nosotros en este momento, y finalizo con lo del principio, cada vez, yo recuerdo de una persona a la que quiero muchísimo, que agarró y me dijo en una oportunidad, me dice: Mario, piensa qué haría Chávez en este momento. Nunca se me olvidó. Piensa qué haría Chávez en este momento. Y así mismo se lo digo a todo el pueblo. Piensen qué haría Chávez en este momento. Chao, nos vemos el sábado. Lo natural ya no se encuentra en esta sociedad. Nacimos engañados, crecimos engañados, pero lo que no saben es que hemos despertado. Su basura y química se ha masificado. La culpa no es de uno, todo estaba creado. La canción no es solución, solo el... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo.